Que hay buenas tardes, buena gente, que habéis elegido cambiar un día de sol fuera por esta especie de oficio de tinieblas que vamos a tener ahora aquí. En realidad, yo creo que es bueno que nos juntemos. Decía que es bueno que nos juntemos para pensar juntos en voz alta, que es una actividad que antes se tenía con una cierta frecuencia y ahora con este individualismo de los WhatsApp y las máquinas se ha perdido. Y yo creo que ha perdido mucha frescura en sacar los problemas hacia afuera, plantearlo desde ópticas y perspectivas distintas y poder ir construyendo alternativas a los temas que nos preocupan y que tenemos entre manos. El Ateneo, al que muchos de los que estáis aquí pertenecéis y los que no os habéis hecho socios, ya os invito a que lo hagáis porque merece la pena, ha organizado en concreto una serie de charlas sobre problemas de tipo ético, por así decirlo. Tuvimos una del derecho a morir dignamente, con una película en los cines norte. Tuvimos otra aquí en este mismo local sobre lo que se puede llamar vientres de alquiler, que de una forma más fina es una gestación subrogada, porque con vientres de alquiler no habría nadie dispuesto a legalizarlo, y en cambio con este nombre eufónico de decir una subrogación de la gestación, pues ya hay quien es partidario, ¿no? Y hoy vamos a hablar de la muerte y en concreto de la muerte por suicidio. Yo no soy nada especialista en el tema, tengo un interés personal, pues probablemente porque soy hija de un suicida y eso de alguna manera marca carácter, como se diría en los sacramentos, y tengo gente conocida próxima que también se ha suicidado, y entonces lo que sí me parece es que resulta muy cruel que haya esa especie de calificativo de que el suicida o es un cobarde o es un trastornado inexorablemente. Y eso supongo yo que es una especie de respuesta social para de alguna manera evadir o disimular la culpabilidad que nos supone el pensar que a lo mejor esa persona, si la hubiéramos tratado de una forma distinta, no hubiera llegado a ese límite. De alguna forma yo también creo que hay que desdramatizar. En la medida en que pensemos que un suicidio no necesariamente tiene que ser una absoluta desgracia, también nos podemos quitar esa sensación de culpa y respetar que puede ser una decisión libre, personal, pensada. En la historia, en la antigüedad, se consideraba el suicidio como una postura digna. Luego había esos suicidios indirectos que, por así decirlo, estaban bien vistos, que era el suicidio indirecto del martirio por una causa religiosa o el suicidio indirecto del heroísmo por una causa patriótica. Después, en la Edad Media, a los suicidas se les ponía verdes, se maltrataba su cadáver y se confiscaban sus bienes. Es decir, hubo un cambio absoluto en la recepción por parte de la sociedad de la conducta del suicida. Y ya por no hacer más historia, refiriéndonos a nuestra etapa próxima reciente, en el Código Penal español, el suicida, el que se quería suicidar, si tenía la mala suerte de no acertar y no consumar el suicidio, encima era reo de un delito penal, con pena de prisión. Esto ha durado bastante, se ha reformado en la época ya de la democracia, pero no fue de las primeras reformas. Así como la pena de muerte se quitó y se reformó enseguida, esto ya vino mucho más tarde, fue como un detalle así que se había dejado. Pero en nuestra etapa actual tratamos también de que el suicidio asistido se despenalice, que es toda esa guerra que hacemos en favor de la posibilidad de la eutanasia. Eso tiene varias partes. Por una parte es despenalizar, es decir, sacar del Código Penal la conducta del suicida y la conducta del que ayuda a ese suicida, bien por inducción, bien por cooperación necesaria, incluso por omisión de socorro, cuando ves que una persona se va a suicidar y no le echas una mano para evitar esa muerte.
eso sigue estando en el Código Penal. Sigue estando en el Código Penal y en el proyecto que entró en el Congreso de los Diputados hace aproximadamente un año se quería despenalizar ese artículo de auxilio al suicidio, pero como se han disuelto las Cortes, pues vuelve a ser un fracaso en el tiempo, aunque ya hay mucha más cuestión social, es decir, ya, por así decirlo, los políticos no terminan de ponerse de acuerdo en hacer esa reforma del Código Penal y, sin embargo, en la sociedad, cuando se pulsa en la opinión, salen ya encuestas en que mayoritariamente se acepta la despenalización del suicidio. Por asuntos religiosos, el suicidio se considera un pecado mortal en todas lo que llamaríamos las religiones del libro, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y en concreto, en la religión católica se lleva hasta tal punto que se niega la sepultura en Camposanto al suicida, porque se considera que es un reo de pecado mortal. En los últimos tiempos también, con estas modificaciones más comprensivas o más misericordiosas, por así decirlo, se considera que en realidad no se puede prejuzgar lo que ha podido pasar por la cabeza o por el corazón del suicida y, por lo tanto, ya se admite la sepultura en terreno religioso. Pero ya veis que, en realidad, tanto la sociedad religiosa como la sociedad civil son igualmente represoras, por así decirlo, y de la conducta del posible suicida. En cuanto en ese proyecto que digo que estaba en el Congreso de los Diputados, hay otro aspecto jurídico que también es importante, que lo habéis visto en muchas películas, que es que, aparte de que se despenalice el suicidio, hay que evitar también que haya un recargo sobre el patrimonio del suicida, hasta el punto de que hay gente que hace pólizas de seguro en favor de sus herederos y luego la compañía de seguros viene y dice: ay, no, esto no se puede considerar que es una muerte con un riesgo, que es lo que asegura una compañía de seguros. Esto estaba planificado, es un acto deseado y buscado y por lo tanto no le pagamos la póliza, con lo cual has hecho un pan con unas hostias, vamos. En definitiva, en la literatura también el tema del suicidio es un tema recurrente y no solo por los personajes que se han fabricado como suicidas, sino también por los suicidios ilustres y por la literatura que se ha hecho sobre esa personificación de los suicidas ilustres. Por no dejar la cosa triste, yo os recomendaría, y a mí personalmente incluso me ha servido mucho, un libro que se titula Delicioso suicidio en grupo, que es de un finlandés que se llama Alto Pasilina y que sucede en Finlandia. Él se quiere suicidar una noche. Cuando se va a suicidar, en la noche de San Juan, en una casa deshabitada a las afueras, se encuentra con que hay otro que está a punto de ahorcarse y entonces se quedan los dos mirándose y dicen: ¿y tú por qué te vas a ahorcar? ¿Y tú por qué te vas a pegar un tiro? Y empiezan a hablar de cómo Finlandia, que es un país que tiene un nivel alto de vida y de educación, sin embargo tiene un índice de suicidios enormes. Y entonces dicen: ¿y por qué no creamos una asociación de suicidas potenciales para ver qué es lo que nos falta, qué es lo que queremos, etcétera? Y de una manera no frívola, pero sí con cierto humor, trata el tema del suicidio y las acciones que emprenden los suicidas para prestarse ayudas unos a otros. Ahora vamos a ver inicialmente una película que está arreglada porque no se va a emitir por razones de tiempo íntegra, que es un documental que se llama La muerte silenciada. Bueno, es precisamente como el documental dura 1 hora y era mucho para esta sesión, un compañero ha hecho el arreglo de dejarlo en media hora. Entonces no se va a emitir completa, pero sí se va a emitir así. Queremos agradecer expresamente
a Luis Otero su actuación en este recorte racional de la película, y de paso a nuestro técnico que está aquí siempre dándole a todas las máquinas, también agradecerle su trabajo. Entonces ahora vamos a pasar a ver esa película y luego ya, una vez que terminemos de verla, os presento a los ponentes de hoy que nos van a ayudar a pensar en voz alta conjuntamente. Y sin más, ahora apago esto. Para quien tenga curiosidad de ver la película entera, está en YouTube. Decía que para quien tenga la curiosidad de ver la película entera, está en YouTube. Pero bueno, en resumen, que la película está en YouTube, por si alguien la quiere ver entera. Y ahora, para comentar sobre esto, tenemos dos colaboradores extraordinarios. Por una parte, a mi izquierda está el psiquiatra Tiburcio Angosto. Su característica principal es que es psiquiatra y que ha sido jefe de servicio del Chubi, aquí en Vigo. Es un observador activo de la vida cotidiana que ha escrito sobre personajes ficticios como el Quijote para analizar la conducta del Quijote y hasta qué punto podría o no haber una locura en su comportamiento, y otros casos reales como el de Fernando Pessoa, obsesionado siempre con que si tenía o no tenía una enfermedad mental. Los analiza desde su punto de vista psiquiátrico y además es un colaborador habitual en Causas Ciudadanas, y lo vemos echándonos una mano en infinidad de problemas cotidianos. Y por otra parte, a mi derecha está José Luis Gómez Márquez, que no es gallego como yo, pero lleva mucho tiempo viviendo en esta ciudad. Él es de Badajoz y es jefe de patología forense en el Instituto de Medicina Legal de Vigo. Ha sido presidente de la Asociación Galega de Medicina Forense y miembro del comité editorial del Boletín Galego de Medicina Forense. Como tal forense, tiene la buena suerte que pocos médicos tienen de que no se le muere ningún paciente. Pero, en cambio, nos va a poder informar también del carácter institucional y de lo que está modificándose en la conducta de la propia medicina, el tratamiento de los suicidas y el tratamiento de estas muertes de las que nos preguntamos tantas cosas. Y yo creo que hay que desdramatizar, como decía aquí la madre del chico este, no siempre se tiene la culpa, no siempre hay que reprocharse algo. Es en parte un misterio, como muchas veces es un misterio la vida y lo que nos conocemos los unos a los otros. Sin más, José Luis. Se escucha así bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Elvira. Gracias al Ateneo por invitarme a estar aquí a compartir con vosotros esta tarde pues, este tema que conocido y al mismo tiempo tan desconocido, ¿no? Y gracias, por supuesto, a Emilio por contar conmigo para comentaros algunas cosas sobre cuál es nuestra visión de los médicos forenses y cómo tratamos nosotros estos temas habitualmente, ¿no? Aportando también, yo creo que un elemento importante, que es cuantificar, dar una serie de cifras para que nos pongan en el lugar, para que le pongan al suicidio la importancia y lo coloquen en el lugar en la sociedad nuestra más inmediata, en nuestro entorno, en Vigo, en Pontevedra, en Galicia, ¿no? En concreto. Bueno, el suicidio, ya sabéis, es una causa relativamente frecuente de muerte en el mundo, ¿no? Se habla, la OMS utiliza términos de 800.000 muertes anuales de suicidios al año, ¿no? En España se habla siempre de las cifras lo hemos visto en el vídeo, de 3.500, pero ya hemos superado esta cifra hace tiempo
y en ocasiones, con las variabilidades anuales que existen, estamos empezando a tocar cifras ya casi más de 4.000 que de 3.500. Así ha sido a lo largo de algunos años. Yo voy a poner una serie de diapositivas para que lo podamos ver un poquito más gráficamente el tema, ¿no? Mientras que se pone, ¿me oís ahí así bien? Mientras que se pone esto en marcha y tal, contaros que, bueno, en España, los médicos forenses trabajamos en los institutos de medicina legal. Galicia tiene su propio instituto de medicina legal y hay una serie de subdirecciones creadas según zonas que no corresponden a provinciales, a sectores provinciales. Ocurre en Lugo y en Orense, pero en La Coruña y en Pontevedra no es así. Tenemos 7 subdirecciones y los médicos forenses trabajamos en esas subdirecciones. Cualquier muerte de carácter violento o incluso también de carácter natural, siempre y cuando no exista un certificado médico de defunción, se judicializa. Es decir, el juez interviene, el juzgado de guardia interviene en esa muerte para averiguar qué es lo que ha pasado. Siempre y cuando no haya un certificado médico de defunción, la muerte se judicializa. Puede ser una muerte de una persona joven de causa natural, pero no esperable, o puede ser una muerte violenta, como puede ser el suicidio. Por tanto, desde hace ya mucho tiempo, controlamos perfectamente, porque los médicos forenses decimos de qué murió la persona, pero también establecemos lo que llamamos la etiología médico-legal. Es decir, si era un suicidio, si es un homicidio, si es una muerte violenta de cualquier otra naturaleza o si es una muerte natural. Eso lo establecemos e informamos al juez de esto, ¿no? Por eso el diagnóstico de suicidio lo hacemos nosotros. Decimos esto es un suicidio o puede ser un suicidio o no lo sabemos si ha sido un suicidio, porque las cifras no son exactas. Casi siempre los suicidios son suicidios, pero en algunos casos no es así. No somos capaces de saber qué intencionalidad hay detrás de una muerte. No podemos saberlo. En ocasiones puede aparecer un cadáver en el agua, que puede ser una sumersión accidental, puede ser que tenga una muerte natural dentro del medio, puede haber incluso un accidente de tráfico, que se trata como un accidente de tráfico cuando la intencionalidad era otra, pero es que eso no lo podemos saber en muchas ocasiones. A veces puede sospecharse. Por tanto, las cifras, aunque las cifras son muy frías, realmente hay unas pequeñas diferencias entre una cosa y otra. Pasa hoy no nos va a funcionar. Bueno, de todas maneras, yo voy a seguir comentando, aunque sea porque quería simplemente al principio decir que en España estábamos rozando las 3.600, 3.700, aunque ha habido picos de 3.900 y pico muertes por suicidios en el año 2014. El año 2013 y el 2014 fueron 2 años de especial incidencia en el tema de los suicidios en España. Luego, los años 15 y 16 disminuyó y se elevó otra vez en el año 2017. De todas maneras, estas fluctuaciones en España se traducen milimétricamente casi en Galicia, en los totales de Galicia. Es decir, estamos en consonancia. Sube y baja la onda en Galicia según sube y baja, digamos, el cómputo general en toda España. Lo que pasa que en Galicia sí que tenemos unos niveles mucho más altos
que las medias que hay en otras regiones en España. Somos la comunidad autónoma con más casos de suicidio. Según qué años nos puede ganar Asturias. Estamos en unas tasas de suicidio, pues según en media, digamos, de la comunidad, 4, 5 o 6 puntos por encima de la media española. En tasas me refiero por cada 100.000 habitantes, que es como se mide esto. Y hacen que nos pongamos, la Comunidad Autónoma de Galicia, hacen que nos pongamos en unos niveles semejantes a países como Austria o como... Sí, mira a ver si... No, tampoco nos da... Voy a intentar una cosa. Es decir, digamos entre los 10 países más suicidas de la Comunidad Económica Europea, de los 28 países, estaría la Comunidad de Galicia. En cambio, España ocuparía un lugar muy por debajo de la media europea, que viene siendo 9 y pico. Por curiosidad, el país donde más suicidios se registran es en Lituania, ¿no? con 30 tasas de 30 suicidios por cada 100.000 habitantes. Estamos hablando que en España estamos registrando del orden del 7,5. Lituania, Estonia, Hungría son los países más suicidas. Hablamos de los países nórdicos como países potencialmente muy suicidas y bueno, lo son, pero en Galicia estamos en esas tasas de Noruega o de Suecia. En esas tasas estamos. A ver si podemos intentarlo, ¿sí? Nosotros, ¿cómo analizamos el tema del suicidio? Nosotros lo que hacemos habitualmente es siempre que hay una muerte sospechosa de criminalidad o una muerte violenta, tal como establece así literalmente la ley de enjuiciamiento criminal, nos desplazamos al lugar de los hechos, se investiga con la policía en el lugar de los hechos qué es lo que ha podido pasar y a continuación se practica una autopsia, luego ya en el hospital. Los datos recogidos en el primer momento son muy importantes y tengo que decir que no estoy nada de acuerdo con lo que decía un señor antes en el vídeo, en la película que hemos visto, de que una precipitación, como no hay una nota, pues es un accidente y no es un suicidio. Para nada, al contrario. Cuando hay una precipitación, lo primero que se sospecha es el suicidio, independientemente de la nota, porque la nota suicida y demás es algo que es casi residual, está en un porcentaje muy bajo de casos. Ahora quizá con el tema del teléfono, el WhatsApp y tal, sí que hay mensajes que luego no te llegas a enterar, no son las notas tradicionales escritas a mano o tal, pero son muy pocos casos. Ante una precipitación se estudia desde dónde se cayó, cómo es el lugar, si ha utilizado objetos, si aquello, la altura de la ventana, es decir, se establece y casi siempre es suicida, para nada de accidental, no se banaliza en esto. El tema de los registros en Madrid, que comentaba la doctora Tejedor en el vídeo, también tengo que decir que es un tema que está simplemente pues, porque Madrid no ha tenido Instituto de Medicina Legal, ha sido la única comunidad sin Instituto de Medicina Legal hasta ahora, hasta hace 2 días, vaya, hasta hace 2 meses. Entonces, los cómputos y la forma de trabajar y la recogida de todos los datos no estaba bien sistematizada como lo tenemos aquí. En Galicia tenemos, bueno, esto es del año 2017, el total de las muertes que se han investigado no significa que hayan sido todo autopsias, han sido 1841 en Galicia y estamos, de esas 1841 muertes, 324 han sido suicidas y 494 accidentales. Pasa a ver si pueden. No, seguimos sin darlo. De verdad. Desconecto, intento por otro lado. Sí, es que es una pena porque el tema de las cifras es sorprendente
Es sorprendente las variaciones y los flujos, las diferencias que existen entre las distintas provincias de la comunidad gallega y de cómo han ido progresando de año en año. Hemos tenido tasas en Lugo, por ejemplo, en Ferrol, en la zona de Ferrol, en la zona norte de La Coruña. Se computa como toda la provincia, pero en la zona norte de Coruña fundamentalmente. Y en Lugo, tasas de 20 casos por cada 100.000 habitantes. No hemos llegado de Lituania, pero desde luego son cifras extremadamente elevadas. Y de repente, de un año a otro y sin saber por qué, esa tasa en esas mismas zonas han descendido 7 puntos. Y luego vuelve a aumentar otros 2 o 3. Es curioso porque tampoco se sabe muy bien a qué obedece todo esto, esta diferencia, ¿no? En nuestra provincia, Pontevedra es la provincia donde menos suicidios se registran. Las tasas son inferiores, siguen siendo mayores a la media nacional, pero sigue estando por debajo de las que se recogen en Orense, en Lugo o en La Coruña, bastante por debajo, aunque estamos aumentando, y estamos aumentando progresivamente. En este momento estamos en tasas de 10 aproximadamente, lo cual ya es bastante. En Orense, por ejemplo, están en 13, en Lugo andaban también en 13, en 12, La Coruña un poco más, creo que en 15, creo recordar, ¿verdad? En el año 2018, esto todavía ni siquiera está publicado, en Vigo hemos registrado 48 suicidios, y de los 48 suicidios, lo cual supone pues un 27,7% de las muertes, hemos descendido a unas cotas importantes, ¿no? En el cómputo de la provincia es diferente, pero en Vigo en concreto, Vigo me refiero, su dirección abarca no solamente Vigo, abarca Redondela, abarca Ponteareas, abarca Porriño y Tui, toda la zona, es decir, la zona sur de la provincia. Cuando hablo Vigo, hablo de toda la zona sur de la provincia. Ha descendido el número de suicidios con respecto al resto de muertes violentas. Nunca tuvimos un número excesivamente alto, incluso hemos tenido números bastante bajos. En el año 2010, en un trabajo que hicimos en algunas subdirecciones, teníamos cifras que comparativamente con Lugo, pues Lugo alcanzaban tasas de 20 y nosotros estábamos en tasas de 5 en Vigo. Entonces, pero hemos ido progresando poco a poco, esas cifras han ido aumentando y llegamos ya pues a niveles fatalmente europeos. Hay muchos estudios sobre el tema de los suicidios, en qué rango de edad se producen. En ese sentido no hay diferencias en Vigo ni en el resto de la comunidad autónoma con lo que pasa en toda España, ¿no? Las muertes por suicidio son más habituales entre los 30 y los 60 años. Oscila también año a año, porque estas cifras nunca se mantienen tal, pero bueno, entre 30 y 60 años. Luego sí que llama la atención, el año pasado me estoy refiriendo, en el año 2017, en España se registraron 13 casos de suicidios de jóvenes por debajo de 20 años. Anteriormente nunca se había llegado realmente a este número. Ahí lo tienes. Bueno, aquí tenemos entonces lo de las tasas, ¿no? de suicidios en Europa. Lituania se sale, Eslovenia 20,72, pero es que Lugo estaba ahí hace nada. Y nosotros tenemos una tasa en España de 7,51, que estamos por debajo de la media. Aquí no están los 28 países, es una cosa, digamos, aproximada. Digamos que en países como Francia, Austria, Alemania se mueven en torno a las tasas de 13, 14, 15, que son las tasas habitualmente tenemos en Galicia. ¿Por qué ocurre esto en Galicia?
Pues no lo sabemos, porque realmente se te rompen los esquemas cuando ves estadísticas en el resto del país y ves que las tasas con más suicidio, aparte de Galicia y Asturias, es Málaga, o Almería, o zonas de Granada, donde tienen tasas elevadísimas de suicidio. Y luego en zonas mucho más deprimidas, como puede ser Cádiz, mucho más paro y tal, pues no hay esas tasas de suicidio, al contrario, son mucho más bajas. O sea que dentro de la propia comunidad autónoma puede variar mucho, ¿no? ¿Vas a la siguiente? La anterior. Bueno, estos son los suicidios en Galicia y en Vigo que se han producido durante los últimos años. Aquí tenemos el tope que hemos alcanzado en el 2014, coincidiendo con las tasas elevadas en España, de 394 y de 347 en 2012, 2013 y 2014. Bajó en el 2015 y en el 2016 otra vez repuntamos. En el 2010, que dicen que fue uno de los años de la crisis más gordos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tuvimos una tasa de suicidios bajísima. Es que realmente no sabe uno cómo analizar estos datos y cómo, porque dice, bueno, tenemos más o menos los mismos. Bueno, más o menos los mismos no, porque de 47 a 67 son 20 casos, que es un 30% más o menos. Y eso solamente en Vigo. Entonces, bueno, no, hay infinidad de factores que influyen, muchísimas variables que influyen, algunas están en la mente de todos, otras quizá no tanto, cada uno tiene su vivencia, su experiencia y cada caso de suicidio yo creo que es un caso determinado e individual, no sé, analizar todo esto de forma colectiva quizá puede dar lugar a errores. Esto ya lo hemos comentado, las muertes violentas en Vigo, los 48 y 27% que hemos bajado, porque normalmente los suicidios en Galicia en muertes violentas están, según año y zona, entre el 30 y el 40%. Y aquí hay un dato que son los accidentes de tráfico. Lo he puesto pues porque nos da idea. Del suicidio no se habla, pero el año pasado, en el año 2018, fueron el doble de personas fallecidas por suicidio que por accidente de tráfico en Vigo. Y desde luego, si nos vamos a años anteriores, como en 2016, 2015, las tasas de accidente de tráfico eran muy inferiores. Las de suicidio habían aumentado y las de tráfico eran inferiores, porque el tráfico está repuntando. En 2017 los accidentes de tráfico, muertos por accidente de tráfico en nuestra subdirección en Vigo, zona sur Pontevedra, fueron 11. Y en 2018 hemos llegado a 24. Lo cual quiere decir, en fin, que esto se está disparando otra vez. Todos aquellos anuncios, todas aquellas campañas y tal, parece que está pasando su efecto y que de nuevo volvemos a tener estos repuntes. Estas son las tasas de suicidios a lo que me refería antes, ¿no? En el año 2015, en Vigo, en El Coruña, un 28,74, de las cuales casi todas están atribuidas a Ferrol, a zona de Ferrol y zona norte de La Coruña. Bajan a 16,65 en el año 2015 y bajan a 13,82 en el año 2016 y a 13,82 en el 17. En Pontevedra nos mantenemos en el 9 y pico, pero hemos estado ahí rondando los 10, 11, ¿no? En Orense, en cambio, están aumentando a 15, pero nunca, como dije antes, nunca sabe uno por qué ocurre esto. Y esto en una comunidad autónoma, en fin, bastante controlada y uniforme, ¿no? Que no es una comunidad autónoma como Andalucía, mucho más grande. Bueno, esto son cifras objetivas, puede haber pequeñas variaciones de esos casos concretos en los cuales no hemos sabido determinar, pero eso, os aseguro que esos son prácticamente despreciables para el cómputo general. Bueno, esto es, aludía a un estudio antiguo que hicimos en el año 2010, donde se mantenían esas tasas de suicidio del 5,4 en Vigo, muy bajas en aquel momento. ¿Pasa? Y en esto tampoco hay
variaciones ni a nivel nacional ni a nivel local, ¿no? Ni a nivel autonómico, comunitario. La ahorcadura, los métodos suicidas de la ahorcadura es el método de referencia, el método de elección en un 58% de los casos. Hombre, lógicamente está enfocado más a un mundo más rural, porque bueno, en la ciudad, pero también ocurre, por supuesto que también ocurre. Y la segunda forma de método suicida, en el 19%, son las precipitaciones. Esto sí que, lógicamente, está más enfocado al tema de las grandes ciudades, se concentra ese tipo de tasas, ¿no? 7% serían las armas de fuego, la utilización de armas de fuego, arma blanca el 2%, 5% las intoxicaciones medicamentosas. ¿Hasta qué punto una intoxicación medicamentosa está buscada con el propósito suicida o se trata de una conducta compulsiva, ¿no? Bueno, a veces es difícil, ¿no? Hay que investigar un poco el entorno, las circunstancias, qué es lo que ha pasado, ¿no? Las sumersiones el 3%, las intoxicaciones por monóxido de carbono el 4%, y los RADAS es reacción adversa a drogas de abuso. Con drogas de abuso me refiero pues, fundamentalmente heroína, cocaína, metadona. Son las 3 sustancias, y ese tipo de circunstancias pues claro, también son difíciles de valorar porque habitualmente se produce ese aumento de suicidas en los consumidores, en los usuarios de las drogas. Cuando te encuentras en un usuario que digamos que tiene muchos años de evolución, que sabe controlar perfectamente sus dosis y sus frecuencias, cuando te encuentran unos niveles elevadísimos de determinadas sustancias, pues te hace pensar en que eso, es decir, no es un consumo habitual de una persona, ¿no? De una persona consumidora, lógicamente. Hay casos, no sé si me estoy yendo mucho de tiempo, hay casos muy interesantes en cuanto a suicidios complejos, donde se han utilizado varias formas de suicidio en un mismo acto. Uno empieza provocando un accidente de circulación, yo he tenido algún caso, para intentar suicidarse, no le da resultado, acude a coger un arma blanca, tampoco es capaz o no se siente con fuerzas en el último momento y decide al final pues ahorcarse, ¿no? Hay casos de extremada violencia que suele ocurrir en gente más joven también, ¿no? Los casos de extremada violencia que suelen ser con arma blanca, y arma blanca no solamente me estoy refiriendo al cuchillo, cualquier arma punzante, sierras incluso, sierras eléctricas, de todo tipo. Y bueno, estas son las casuísticas por edades en España, que es lo mismo que hemos tenido aquí en Galicia estamos exactamente igual, en las edades medias de la vida es donde más se produce. En el año 2017-2018 tuvimos 3 casos de suicidio de gente por debajo de los 20 años. Y bueno, en el año 2017 efectivamente la mayor parte de los suicidas había detrás de ellos una historia de un cuadro afectivo, de un cuadro depresivo, hasta en el 47% de los casos, mezclados o solapados con otros cuadros psiquiátricos o adictivos, alcoholismo, en fin. Pero había un 25% de casos en los cuales no hemos encontrado ningún tipo de antecedente médico de nada. No había avisos, al menos que hayamos podido detectar. Tampoco hacemos una investigación porque no forma parte de nuestro trabajo y muchas veces el tema del suicidio es un tema tabú. Las familias no hablan del suicidio, no quieren dar datos, no facilitan información y lógicamente, bueno, pues hay que ser respetuoso con las decisiones
que toma cada cual, ¿no? No podemos seguir además haciendo este tipo de investigación, no es nuestro cometido, pero creo que a partir de ahora va a haber una colaboración con el Sergas, que se empieza este año precisamente, donde se le va a facilitar información al Sergas para que pueda contactar con familias, para que empiece a elaborarse, para que en Galicia empiece a haber algo más, que el suicidio sea visible y que pueda de alguna manera preverse, ¿no? Y tratar de ponerle remedio, ¿no? En la medida de lo posible, claro. Yo creo que aquí los elementos fundamentales son principalmente, aparte de la familia, lógicamente, es el médico de cabecera y los psiquiatras. Son aunque es un tema multidisciplinar donde participan muchos tipos de profesionales, desde asistencia social hasta, bueno, todo lo que podáis imaginar. Yo creo que esos dos pilares son fundamentales, la medicina de familia y la psiquiatría. Y bueno, solamente me faltaba ya por comentar lo que había dicho también en un principio. Las causas, es que no sabemos qué factores son los que más influyen. Está claro que el trastorno depresivo sí, pero hay otro tipo de causas que están en mente de todos, pues la soledad, tema demográfico, tema laboral, sentimientos de ruina, enfermedades propias o ajenas de familiares, el estrés. Y de qué manera influye una cosa u otra, yo creo que no lo sabemos. Hace años ha empezado a investigarse tema genético, predisposición familiar y demás. Bueno, yo todavía no hay nada claro, aunque empiezan a decir que si tal asociación de genes por aquí y por allá. Yo creo que todavía no hay nada claro sobre el asunto. Lo que sí que puedo deciros es que yo llevo 30 años en esto y desde el primer momento a mí se me dijo, por activa y por pasiva, que el suicidio se contagiaba y que por tanto no se podía hablar del suicidio. Era una cosa tan simple como esa. Si ves un suicidio verás enseguida que aparecen tal. Bueno, en mi experiencia, en absoluto. En absoluto. Es decir, ha habido rachas, porque sí que sabemos que hay unos meses en los que la incidencia puede ser superior, suele ser primavera, verano. Ha habido rachas, pero claro, si tú te encuentras un suicidio en La Guardia, otro suicidio en Puentareas, otro suicidio en Vigo, ¿qué relación puede tener eso si precisamente nadie comenta nada? Los pasos al acto suelen ser, en el caso de que haya contagio, es porque ya la decisión se ha tomado, como antes se había comentado en el vídeo. Eso estoy seguro. Y si no, es pura, bueno, pues como otro tipo de muertes que nos encontramos habitualmente, que no tiene nada que ver con esto, y que dice, mira qué casualidades, tenemos 5 al año y 3 en esta semana. Y esto ocurre. Yo creo que no tiene ninguna... Creo que la manera de luchar contra... intentar aplacar de alguna manera, disminuir las tasas de suicidio, es hablar del tema, como se ha hecho con la violencia de género o con otra serie de cosas, ¿no? Para tratar de bajar estas tasas tan elevadísimas que tenemos. Y nada más, aquí dejo la... Bueno, pues yo también agradecer al Ateneo Atlántico, soy socio, por lo tanto no tiene mucho mérito que me invitara, pero sí quiero agradecer que me poder hablar aquí, disertar en este lugar, porque estoy leyendo la novela de Domingo Villar y transcurre gran parte en este edificio, y la verdad es que es emocionante porque yo creo que en los 40 años que llevo viviendo aquí, creo que solo entré una vez y al poco de llegar a Vigo, hace, como digo, 40 años y hoy. Entonces, fundamentalmente quiero agradecer al Ateneo Atlántico por eso, ¿no? Porque me haya permitido visitar este lugar. Bueno, yo quería insistir un poco en esta parte del enigma, así de inicio, ¿no?
las causas por las que una persona toma la decisión de quitarse la vida siempre son siempre enigmáticas, ¿no? Realmente nosotros podemos explicarlas, podemos decir, bueno, es una enfermedad, un amoroso, una decepción amorosa, lo que sea, pero siempre nos queda esa parte de comprender, porque no se puede llegar a comprender, ¿no? Porque la función de comprender tiene que ver con ponerse en el lugar del otro y en esa parte es la que nos cuesta demasiado entender y deshacer ese enigma de por qué alguien toma la decisión de suicidarse. Un escritor que se llama William Styron, que no es muy conocido, pero es un escritor americano que hizo, bueno, 2 o 3 novelas así muy importantes. Él tuvo un proceso depresivo muy largo, estuvo ingresado en una unidad en Estados Unidos, creo que en Nueva York, donde él vivía, por el sur de Estados Unidos, fue premio Pulitzer, etc. Entonces él, cuando salió del cuadro depresivo, por cierto, que dice que dice, esto de hablar con los psiquiatras, si habéis leído el libro, se llama Esa visible oscuridad, Memorias de la locura, y dice que esto de hablar con los psiquiatras está muy bien, pero realmente lo que me curó es mi decisión de que tenía que curarme, que tenía que salir de esto. Y esto es muy importante, y aunque se lo decimos a los pacientes, y yo muchas veces recomiendo este libro porque es un libro en el que, diríamos, desmedicaliza, desanitariza el cuadro depresivo. Él hizo algún, no sé si intento de suicidio, tuvo ideación suicida, pero, diríamos, logró superarla. Entonces él dice en este libro, dice, porque bueno, al final del libro hace una especie de relación de todos los literatos que se suicidaron y dicen, ¿por qué esos hombres y esas mujeres dotados de tanto talento se han suicidado, ¿no? Ese es su enigma, ¿no? Dice, él acaba diciendo en ese capítulo, dice que ni siquiera la genialidad ni la creatividad es una garantía contra el suicidio. François Noirier, que es un escritor, en este caso francés, dice que el que haya muchos escritores que se suicidan, si os dais cuenta, hay más escritores que se suicidan, por ejemplo, que músicos o que pintores. Realmente la literatura, digamos, estadísticamente, siempre las estadísticas son engañosas, pero también hay muchos más escritores, lógicamente, que pintores, ¿no? Pero dice que los escritores se suicidan por una cierta incapacidad para vivir, ¿no? Una incapacidad del oficio, él dice, del oficio de vivir. Yo creo que en estos casos, en estos casos que luego mencionaré, esta incapacidad está en la dificultad de conjugar esa cierta genialidad que uno siente cuando publica una novela y tiene mucho éxito, y eso prosaico que es el oficio de vivir, esa especie de cronicidad del vivir. Freud utilizaba mucho también este argumento, yo no sé si François Noirier lo había leído, pero Freud dice que hay que convertir, dice, el tratamiento de una neurosis se trata en convertir ese sufrimiento, que él dice, esa miseria del sufrimiento, en un sufrimiento, digamos, en un infortunio corriente, algo que, como él dice, se le resistía a todas las pacientes histéricas, en aquel, siempre eran mujeres, que se resistían para aceptar, decía, este infortunio corriente. A uno le pasa lo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Bueno, si examinamos los días previos al suicidio de muchos de estos personajes conocidos, no se encuentran grandes diferencias con los pacientes que tratamos. E incluso en ellos también podemos encontrar esta discordancia conductual. Esto es importante. Por ejemplo, Sylvia Plath, la poeta, esta poeta, ayudó a su amigo Álvarez a superar un intento de suicidio que hizo, pero sin embargo ella, unos meses después, acabó suicidándose, hizo un intento de suicidio, como sabéis, de consecuencias letales. O el caso de Violeta Parra. Violeta Parra ¿cómo se dice? Elabora una canción, compone una canción que se llama Gracias a la vida. Es un canto a la vida. Bueno, 6 meses después se suicida. Esta especie de discordancia, ¿no?, es algo enigmático, ¿no?, siguiendo un poco con
con esta historia. O Vladimir Mayakovsky, por ejemplo, se acaba suicidando después de escribir todo un alegato contra su compañero Esenin, que había intentado suicidarse, se había suicidado 5 años antes que él. Pero sin embargo, él acaba suicidándose. O el caso de Primo Levi. Primo Levi es también un caso un tanto enigmático, porque ahora todos habréis oído hablar de lo que es la resiliencia, ¿no? Este resistir, ¿no?, ante las adversidades. Bueno, Primo Levi, después de estar en un campo de concentración, diríamos, superar todo esto mediante las novelas que escribió, mediante la literatura, y sin embargo, 40 años después acaba suicidándose, ¿no? Es absolutamente, podríamos criticar si esto de la resiliencia es una cosa momentánea o es una cosa estructural que uno tiene. Bueno, o por ejemplo el caso de Stefan Zweig también, ¿no? Ya una vez libre en Brasil, decide suicidarse una vez que los nazis ya no pueden perseguirlo. Stefan Zweig sería el caso típico de un suicidio que llamaremos altruista. El suicidio, luego veremos qué significa esto del suicidio altruista. Bueno, entonces, tal y como han dicho aquí en el vídeo, el suicidio no es en sí una enfermedad, ni necesariamente la manifestación de una enfermedad, pero sí es cierto que un trastorno mental es un factor muy importante que va asociado al suicidio, también como ya se ha dicho. La OMS dice que entre el 80 y el 100% de los pacientes que se suicidan tienen un trastorno mental, el 80 y el 100%. ¿No? Me parece que alguien en el vídeo decía el 80%, decía, ¿no? 90. Bueno, pero también es cierto, esto que decía antes José Luis, que sí que hay un porcentaje alto de personas, decías que sí, el 25%, que no habían consultado nunca al médico, ni habían consultado, ni habían estado ni tenían diagnosticado ningún tipo de enfermedad, ¿no? En un estudio que intentamos hace mucho tiempo, aquí en colaboración entre los psiquiatras y los forenses, no sé cuándo fue, yo sé, tal vez en el 2007 o 2008, por esa época, sí que encontramos, haciendo búsquedas, ellos tenían el listado de pacientes que se habían suicidado y nosotros teníamos el listado del Sergas, y sí que encontramos que muchos pacientes se les había diagnosticado una enfermedad severa, una enfermedad grave, y pero no lo habían comunicado a la familia y no se sabía. Esto era casi del 50%. No sé si tú participaste, pero Belén estaba por ahí, yo creo que sí, que lo estuvimos haciendo. Lo que pasa es que no lo llegamos a publicar, no recuerdo por qué fue aquella historia. Bueno, pones una... Esto es lo que ya he dicho. Esto es la definición. La OMS habla que el suicidio es con resultado letal y el parasuicidio es cuando se lesiona. Esto tampoco es un poco para orientaros. A ver, la siguiente. Esto también son definiciones del espectro suicida. ¿Cuál fue una de las grandes polémicas que hubo entre los psiquiatras en los años 60? Hubo un psiquiatra que decía que el grupo de personas que intentan suicidarse, digamos el grupo sociológico, es muy distinto de las personas que acaban suicidándose, de las personas que se suicidan. No hay estudios así para saber exactamente cuántas personas hacen un intento de suicidio. Hay algunos, se estima que aproximadamente el 20 veces más hay personas que intentan suicidarse que las que se suicidan. Pero no está, es 20 veces más frecuente, pero no hay estudios muy concluyentes a este respecto. Bueno, aquella historia de esta discusión, si era un grupo diferente los que intentan suicidarse que los que se suicidan, que no eran de la misma patología, diríamos, o de la misma psicopatología, bueno, acabó cuando se hacía una buena semiología del acto suicida, cuando se veía que muchos pacientes, muchas personas que intentaban suicidarse, no calculaban bien, diríamos, la llegada de la ayuda, o había algún retraso cuando pensaban que iba a llegar su familiar y lo iban a encontrar para recuperarse, y acababan muriendo, y al revés, ¿no? Personas que pensaban
que estaban solos, y como el caso de la novela que tú contabas, va a una casa solitaria que va encontrándose otra persona. Es decir, cuando se hace una buena semiología se ve que toda la persona que intenta suicidarse en ese momento quiere morirse, ¿no? Una de las cosas que siempre decimos es que hay personas que piensan que tomando 2 aspirinas, pues, 2 acetilsalicílico, se pueden morir, ¿no? Entonces los americanos hicieron una cosa y dijeron, no vamos a utilizar la palabra suicidio, porque suicidio es una cosa de los forenses, y se habla de comportamiento autodestructivo, etc., ¿no? Pero los americanos dijeron, vamos a hablar de comportamiento suicida. Esto también es muy peligroso, ¿no? Porque realmente muchas veces lo que vemos son pacientes que tienen miedo, el temor a suicidarse, y a veces eso es una patología. Y también hay veces que simplemente la ideación suicida, quiero suicidarme, no solo el miedo, sino quiero suicidarme, también es peligroso y es una patología. Pero esto es del nivel de las ideas, no es del nivel del comportamiento. Por lo tanto, es muy complicado utilizar los americanos siguen utilizando. Nosotros en Europa utilizamos lo que se llama el espectro suicida, que es esto que veis aquí, ¿no? Entonces este es el espectro suicida, que es esto lo hicieron los colegas, no sé si habrá alguno por aquí, del grupo de Aval y Atesto. Eso se hizo hace unos años, en la Consejería de Sanidad se hizo un estudio sobre el suicidio y se hicieron protocolos de intervención en personas que habían hecho intento de suicidio. Estas son definiciones, si queréis luego volvemos, porque es muy farragoso ponerse a verlas. Bueno. Una de las cosas también que bueno, se ha hablado un poco aquí, porque casi me han quitado toda la charla entre José Luis y el vice, pero una de las cosas son el riesgo. Cuando hay factores de riesgo para el suicidio, para suicidarse. Bueno, esto ya fue hace unos años. Pon la siguiente, por favor. Ay, no, la siguiente. Esta. Estos son los factores de riesgo. El sexo, se suicidan más los hombres que las mujeres, la edad a partir de los 65 años, la raza, los blancos se suicidan más que la raza negra, pero curiosamente, claro, cuando se hace en Estados Unidos esta valoración se ve que no, que es exactamente igual. Es decir, cuando nos comparan con negros viviendo en África, sí que la raza blanca se suicida más. Pero cuando se hace en Estados Unidos, donde la raza negra está muy integrada, etc., pues no es así. Y luego esto de la orientación sexual, que a mí me sorprendió, porque encima lo hace Bertolotti, que lo conozco, y me llamó mucho la atención que pusiesen que la orientación sexual fuese un factor de riesgo para el suicidio. Yo creo que esto tiene que ver con que la OMS tiene que hablar, Bertolotti trabaja para la Organización Mundial de la Salud, tiene que ver con que habla para todos los países, se elabora las estadísticas de todos los países, y en muchos países ahí no está admitida, por ejemplo, la homosexualidad, ¿no? Y sobre todo yo añadí esto de egodistónico, cuando la orientación sexual es egodistónica, es decir, el sujeto no se acepta, diríamos, con otra orientación sexual diferente de la que la naturaleza supuestamente le ha dado, ¿no? Y los intentos previos, ¿no? Y luego aquí en este caso también yo he añadido, aquí al final, no sé si lo veis desde ahí, pero he añadido, aparte de, bueno, pues quitar el acceso a los medios significa pues, que no tengan armas de fuego, etcétera, ¿no? Que tratar los trastornos mentales, yo puse recursos de salud mental precarios. ¿Por qué puse esto? Esto lo añadí yo, lo tenía que haber puesto en otro color, porque si se entera Bertolotti que añado cosas de su... Pero, ¿por qué puse yo esto? Porque también en el año 98-99 hicimos durante un año estudiamos los suicidios en Galicia, porque fue el año que más hubo, que había subido más, era superior a 12. Entonces hicimos un estudio porque uno de los aspectos que siempre se decía era que en Galicia había más suicidios por la soledad, por la dispersión poblacional, porque había más gente mayor que en otras comunidades, etc.
Entonces, cuando hicimos el estudio, nos sorprendió una cosa, y es que, curiosamente, la población con mayor suicidios consumados no era ni Lugo ni Ourense, que serían las dos poblaciones con más suicidios, que tú has dicho, ¿no?, con las tasas más altas, sino una población de Ferrol concreta. Entonces, claro, aquello nos deshizo toda esta teoría, ¿no?, de las personas mayores, la soledad, etcétera, nos deshizo estas. Y dijimos, bueno, ¿cómo puede ser? Porque esa población era una población joven, trabajadora. Entonces había dos aspectos que a nosotros nos pareció que la diferenciaba del resto de Galicia, y era que los recursos de salud mental eran muy precarios, por emplear una palabra amable, ¿no? Es decir, no había atención de salud mental, o tenían que desplazarse muy lejos para llegar para ser atendidos. Entonces, a mí me parece que esto también es un aspecto importante, que el desarrollo de los recursos mentales para que las personas que tengan problemas acudan, los que puedan, los que quieran acudir. Esto también me parecía que era importante, ¿no? A ver, pon la siguiente. No, bueno, esto es tal y como figura ahora en la OMS, los factores de riesgo. Quitaron lo anterior y han puesto esto, que es farragosísimo. Lo puse para que vierais, porque es muy complicado entenderlo. A ver, pon la siguiente. Sí, y luego hay este otro aspecto también importante, que es de un psiquiatra que se llama Grinker, que fue el primero que definió además el trastorno límite de la personalidad, o uno de los primeros, no estoy seguro. Pero Grinker dice que estos 4 aspectos son aspectos esenciales para evaluar el riesgo suicida. Es decir, cuando la persona no tiene esperanza, ¿no?, cuando hay un sentimiento de desvalimiento, cuando está desamparado, privado de ayuda y apoyo, cuando está abandonando. Uno de los aspectos muy importantes también que vemos en los pacientes, por ejemplo, que son, bueno, artistas o que quieren ser artistas, es cuando un paciente con un cuadro depresivo destroza su obra, la rompe su obra, abandonando, ¿no?, de tirar la toalla. Este es un momento peligroso, porque es un momento de alto riesgo por un intento de suicidio, ¿no? Y cuando se siente abandonado, los demás los han abandonado. Esta tetrada es la tetrada de Grinker, y si realmente esto es así, el paciente tiene el 99% de posibilidades de que cometa un acto de suicidio. Pon la anterior, pasa un poco para atrás. Bueno, este señor Durkheim, que seguro que casi todos lo conocéis, bueno, mirad la portada del libro de los años 70, hoy estaría absolutamente en la portada del libro de Durkheim, es de Akal, y hoy estaría absolutamente condenada, crearía un gran escándalo. Bueno, pues en aquellos tiempos se ponía así, ¿no? Durkheim era un sociólogo que no era psiquiatra ni psicólogo, pero se interesó por el suicidio. Es una larga historia por qué se interesa por el suicidio. Y Durkheim dijo que había 3 tipos de suicidio. Sobre todo cuando el sujeto, diríamos, de su incorporación social, de la relación con la sociedad. Él llama el suicidio egoísta cuando el sujeto no se siente integrado, no se siente partícipe de la comunidad, de la sociedad en la que vive. Este sería cuando el sujeto se siente así. Ese suicidio sería el suicidio egoísta. El suicidio altruista, que es cuando hay una integración excesiva, es decir, cuando el sujeto se suicida por el honor, por la patria, o como Stefan Zweig, que decía antes que en la carta de despedida. Bueno, el caso de Stefan Zweig, si queréis luego podemos hablarlo, porque os voy a decir lo que se ha dicho hasta ahora, pero tampoco es exactamente así. El suicidio altruista, como os decía, es cuando ahí está, es el suicidio por estos valores superiores, ¿no? Como os decía, ¿no?, la patria, el honor, etc., ¿no? Y el suicidio anómico, que es un suicidio que a los gallegos nos tiene que interesar mucho, porque ahí es cuando ocurre un cambio en los valores y la perturbación del orden colectivo. Sucede en los emigrantes. Bueno, aquí abajo, como os decía, el suicidio egoísta, el sujeto no percibe la razón para estar en la vida. En el suicidio altruista, la razón de la vida está fuera de ella,
Dios, el honor, y en el suicidio anómico la actividad vital está degradada, está desorganizada, y esto engendra sufrimiento y búsqueda de la muerte. Bueno, dos cosas más, y las voy a decir muy telegráficamente porque yo creo que es a las 9 dijiste que acabamos. Tenemos que decir, bueno, pues dos cosas más. Pasa ya la última. El suicidio y la vida laboral. Habéis visto en el vídeo que se hablaba del caso de France Telecom. Nosotros hicimos un estudio, que algunos colegas están aquí, de los que participaron en ese estudio, para este libro, que era una ponencia de la asociación nuestra, de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, y hicimos un estudio para ver de qué forma en los pacientes que acudían a las unidades de salud mental, los pacientes a tratamiento ambulatorio, hicimos en un tiempo solo de 6 meses, porque no nos daban más tiempo, y lo hicimos justo en el 2012, cuando, diríamos, la crisis estaba todavía en buena forma. Entonces nos llamó la atención que tanto en los pacientes que acudían a la unidad de salud mental y que estaban en paro, como los pacientes que habían ingresado con un intento de suicidio en la unidad de hospitalización, que es donde yo trabajaba de aquella, nos llamó la atención que no hacían ninguna referencia a su situación de paro. Es decir, siempre hablaban de problemas, lógicamente, problemas intrapsíquicos, problemas personales, pero más de la cuarta parte de todos estos pacientes estaban en paro absoluto y no hacían ninguna referencia, ¿no? Entonces, esto nos costó un poco, nos dejó muy sorprendidos porque no encontrábamos una explicación, ¿no? Entonces nos parecía que para muchos pacientes era más aceptable estar enfermo que estar en paro. El paro era una cuestión, bueno, yo tengo todo un relato, que si queréis alguno os lo digo después, sobre la identidad que nos da el trabajo, ¿no? Además es una identidad que la buscamos, que nosotros queremos ser así, ¿no? En nuestro trabajo, bueno, un porcentaje muy alto, ¿no? Nos da una identidad. Cuando uno lo pierde esta parte de identidad y se queda, diríamos, vergonzosamente anómico, ¿no? Entonces pensamos que este tipo para ellos era más aceptable ser un enfermo que ser un parado, ¿no? Y también por esta otra parte también, que lo dijo antes José Luis, decía que hay tanta gente en paro y sin síntomas aparentes que esto que a mí me pasa no debe tener nada que ver con la situación laboral. Bueno, esto os he hecho, el trabajo son de 30 páginas, pero os he hecho un resumen, si luego queréis lo podemos leer. Y ¿os acordáis de la época efervescente de los desahucios? Entonces hicimos un grupo también de psiquiatras, de los cuales hay aquí varios que lo firmaron, ese manifiesto. Entonces, bueno, es un manifiesto largo que se publicó en la prensa, y lo que tratábamos de decir... Bueno, pues entonces esto es una de las partes también de este manifiesto que hicimos los psiquiatras en relación a todo el suicidio y a los desahucios. Decíamos que hay héroes y mártires a los que se les ensalza por ofrecer su vida por un ideal. En este caso, la vida ofrecida por este y otros, por estas personas que se suicidaban, y por este y otros propietarios, ensalza el valor de denunciar aquello que ahora todos reconocen como injusto e inhumano. Estos suicidios, así como otras muchas muertes en vida, que no trascienden y que no son conocidas, testimonian y pagan con su vida el ser víctimas de la codicia del capital. Bueno, pues nada más, muchas gracias.